Bienvenidos al tema gráfico dinámico. En esta oportunidad vamos a trabajar con la inserción de un gráfico dinámico. Asimismo, personalizaremos la presentación de un gráfico dinámico. Entre los objetivos para esta sesión tenemos los siguientes: crear un gráfico dinámico, configurar la presentación de dicho gráfico dinámico y, por último, mover el gráfico dinámico a otra hoja de cálculo. Ahora trabajaremos un caso práctico. Para ello, descargue el archivo gráfico dinámico. Tenemos el siguiente caso. Una empresa necesita con urgencia la generación de dos gráficos dinámicos. El primer gráfico, a través del tipo de gráfico de columnas, debe mostrar el máximo sueldo por estado civil y sexo. El segundo gráfico dinámico, a través del tipo de gráfico circular, debe mostrar el promedio de sueldos por cargo y luego ubicar dicho gráfico dinámico en otra hoja de cálculo. A continuación, mostraremos la secuencia de cómo desarrollar dicho caso práctico. Este es el archivo gráfico dinámico. Antes de comenzar la implementación de los gráficos dinámicos, quiero dejar en claro en qué consiste un gráfico dinámico. Viene a ser un gráfico que muestra visualmente los datos de una tabla dinámica. Se podrá seleccionar un tipo de gráfico, el diseño y la configuración para representar mejor los datos de una tabla. No olvidemos que para insertar un gráfico dinámico, en primer lugar debemos seleccionar una celda con dato dentro de la tabla de datos con la que vamos a trabajar. Luego debemos ir a la pestaña Insertar y buscar el icono Gráfico dinámico. Damos clic allí y se mostrará la ventana Crear gráfico dinámico, donde debemos identificar dos puntos a configurar, que serían seleccione una tabla o rango. Aquí observamos que ya se ha seleccionado por defecto el rango de celdas de la tabla de datos que hemos seleccionado en un comienzo. En la parte inferior nos pregunta o nos comenta aquí, elige dónde quieres colocar el gráfico dinámico. Tenemos dos opciones: nueva hoja de cálculo y hoja de cálculo existente. Para este primer gráfico dinámico que vamos a implementar, vamos a trabajar con nueva hoja de cálculo, por lo tanto, solo damos clic en el botón aceptar. Se ha insertado la hoja 1. Aquí podemos ver a la izquierda el área para la tabla dinámica, también el área para el gráfico dinámico. Hacia la derecha tenemos los campos de gráfico dinámico, donde podemos observar los encabezados de las columnas que están incluidas en la tabla de datos que se está empleando. En la parte inferior tenemos los cuatro recuadros, que son filtros. Aquí vamos a colocar los campos que tendrán la funcionalidad de filtrar el gráfico dinámico. En el recuadro leyenda serie colocaremos los campos cuyos datos se mostrarán en columnas. En el recuadro ejes categorías, aquí se colocarán los campos cuyos datos se mostrarán en filas. Y el último recuadro valores, aquí se colocan aquellos campos cuyos datos serán datos numéricos obtenidos a través de algunas funciones. Recordemos que este primer gráfico dinámico debe mostrar el máximo sueldo por estado civil y sexo. Entonces, identificamos los campos que van a intervenir. Máximo sueldo por estado civil y sexo. Pero me indican, nuevamente repito, máximo sueldo. Sin embargo, vemos aquí en la tabla dinámica lo que se está mostrando es la suma de sueldos. Es por ello que debemos ir al recuadro de valores, debemos dar clic izquierdo sobre suma de sueldo y luego clic sobre configuración de campo de valor. En la ventana configuración de campo de valor que estamos observando, podemos modificar tanto el nombre personalizado como la función que se está aplicando al campo que se encuentra en el cuadro valores. Por lo tanto, cambiemos la función suma por max.
max porque necesitamos el máximo sueldo. Observamos que los datos numéricos de los sueldos no tienen el formato de moneda. Es por ello que debajo de la lista de funciones damos clic en el botón formato de número. Y de esta lista de categorías seleccionamos moneda. Dichas cantidades tendrán 2 decimales y se mostrará el símbolo S de soles. Damos clic en el botón aceptar, otra vez clic en este botón aceptar y ya se muestran los máximos sueldos de los trabajadores según su estado civil y su sexo. Vamos a cambiar de ubicación al campo sexo. Lo voy a ubicar ahora en el recuadro leyenda serie y se visualiza el siguiente cambio. Voy a ampliar un poco más el cuadro del gráfico dinámico y lo que necesitamos ahora es agregar algunos elementos para la configuración de dicho gráfico. Para ello, manteniendo la selección, nos damos cuenta de que se han agregado 3 pestañas dentro del grupo herramientas del gráfico dinámico, que son las pestañas analizar, diseño y formato. Damos clic en la pestaña diseño y si nos vamos hacia la izquierda veremos este icono, agregar elemento de gráfico. Damos clic allí y podemos agregar, por ejemplo, títulos del eje horizontal primario, otra vez, títulos de ejes, eje vertical primario. Ahora agreguemos título del gráfico, que se muestre encima del gráfico. ¿Qué más podemos considerar? Etiquetas de datos, que vienen a ser aquellos valores que se van a representar sobre las columnas. Por ejemplo, elijamos extremo externo. Otro cambio que podremos hacer es respecto a la leyenda. Por defecto se encuentra siempre a la derecha. Quiero ubicarla ahora en la parte inferior del gráfico. Y quedaría algo así. Vamos a editar el título del gráfico, el cual debe ser máximo sueldo por estado civil y sexo. Ubicamos un poco más arriba el título. Editemos el título del eje horizontal, que sería estado civil. Lo ubico más a la izquierda, por ejemplo ahí. Editemos el título del eje vertical, que sería sueldo. Ubiquemos más a la izquierda esta etiqueta para que se entienda. Igual esta otra etiqueta. Y vamos a agregar un color de fondo al gráfico. Dando clic derecho sobre el área en blanco del gráfico, ubicamos la opción formato del área del gráfico. Y aquí está, formato del área del gráfico. Dentro de relleno, damos clic en relleno con degradado. En la parte inferior vamos a encontrar puntos de degradado. Dando clic en cada pestañita, podemos elegir un color. Siguiente pestañita, elijo el otro color. Por último, elijo un color verde. Podemos cambiar aquí el tipo. Por defecto siempre es lineal. Pueden optar por radial, rectangular o camino. Una vez que ya hemos configurado el relleno, voy a cerrar esta pestaña y tendríamos nuestro gráfico dinámico terminado. Vamos a retornar a la hoja gráfico dinámico para seleccionar cualquier celda con dato, ya que necesitamos insertar el segundo gráfico dinámico. Entonces, luego que hemos seleccionado una celda con dato, vamos a la pestaña Insertar, ubicamos el icono gráfico dinámico y en esta ventana, Crear gráfico dinámico, ahora elijamos la otra opción, Hoja de cálculo existente, para mostrar el gráfico dinámico. Damos clic en el recuadro Ubicación y ahora la hoja con la que vamos a trabajar es gráfico 2. Entonces ingresamos esta hoja y seleccionamos, por ejemplo, la celda B2.
¿Qué estamos indicando hasta el momento? Que queremos que se inserte el gráfico dinámico en la hoja con nombre gráfico 2 y que se muestre a partir de la celda B2. Damos clic en el botón aceptar y efectivamente dentro de la hoja gráfico 2, a partir de la celda B2, se muestra el área para la tabla dinámica y hacia la derecha se encuentra el gráfico dinámico, el área del gráfico dinámico. Recordemos, este segundo gráfico dinámico tiene que mostrar el promedio de sueldos por el cargo. Entonces, los campos a emplear serían el promedio de sueldos por el cargo. Aquí estaría el campo dinámico, el gráfico dinámico. Pero, repito, debemos mostrar el promedio de sueldo. Y acá se está mostrando la suma. Entonces tenemos que cambiar la función. En el recuadro valores, clic izquierdo sobre la etiqueta o campo suma de sueldo, clic en configuración de campo de valor y aquí cambiamos de función suma a promedio. Cambiamos el formato de las cantidades de dinero, formato de número, y en categoría elijamos moneda. 2 decimales, símbolo S de soles. Aceptamos y aceptamos acá también. Ahora, tenemos que trabajar con un gráfico de tipo circular y este que está aquí por defecto es de columnas. Entonces, ¿cómo cambiamos el tipo de gráfico? Manteniendo la selección del gráfico dinámico nos vamos a la pestaña Diseño y hacia la derecha tenemos ese icono, Cambiar tipo de gráfico. Damos clic allí, elijamos Circular y aquí clic en Circular 3D. Damos clic en el botón Aceptar y ya tendríamos nuestro gráfico dinámico. Pero ¿qué más podemos agregar? Manteniendo la selección nos vamos nuevamente a la pestaña Diseño, vamos hacia la izquierda, clic en Agregar elemento de gráfico y por ejemplo, el título del gráfico ya está. Consideremos las etiquetas de datos, es decir, los valores, que se muestren al extremo externo. ¿Qué más? La leyenda que no esté a la derecha, sino en la parte inferior. Podemos arrastrar cada una de las etiquetas hacia un costado y de esta manera van a salir las líneas guía para indicarnos a qué porción del gráfico circular corresponde cada valor. Voy a editar el título del gráfico por promedio de sueldo por cargo. Promedio de sueldo por cargo. Puedo agregar también un color de fondo al gráfico. La manera más rápida es seleccionando el gráfico, me voy a la pestaña Inicio y del bote de pintura elijo un color. Y ahora, si yo deseo tener el gráfico dinámico en una hoja de cálculo por separado, solamente tendría que dar clic derecho sobre cualquier área en blanco del gráfico y de este listado que se muestra, doy clic en Mover gráfico. Me va a preguntar, o me está confirmando, en este momento el gráfico dinámico es un objeto en la hoja gráfico 2, pero yo lo que necesito es que se coloque en una nueva hoja y que tenga esta hoja el nombre de gráfico promedio sueldos, por ejemplo. Una hoja nueva con este nombre, damos clic en el botón aceptar y eso es lo que se está obteniendo. En una hoja nueva, el gráfico dinámico. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? No debemos olvidar que el gráfico dinámico viene a ser la representación de datos resumidos de una tabla dinámica. Asimismo, son interactivos. Se puede cambiar el tipo de gráfico y personalizar su apariencia. Asimismo, también se puede cambiar la ubicación del gráfico dinámico en una nueva hoja de cálculo. Esperamos que este tema haya sido de gran utilidad. Muchas gracias por su atención.